Pocos han logrado lo que Leslie Flint, ser la voz de aquellos atrapados entre dos mundos. Flint se preparó para otra sesión de transcomunicación sin imaginar que sería testigo de una historia que desgarraría el alma. Una voz emergió de la oscuridad, llevando consigo el peso de una tragedia olvidada. No era solo un mensaje desde el más allá, sino el eco de un amor perdido, de un hombre que no pudo despedirse. El siguiente relato es una versión editada de una conversación grabada el 29 de abril de 1975. Betty Green y George Woods hablaron con Manuel Jiménez, quien vivió en Villanueva del Río, Sevilla. El medium fue Leslie Flint. Esta es su historia. Me llamo Manuel Jiménez, susurró la voz, entrecortada por una emoción que parecía hundida en las entrañas del tiempo. Nací y viví toda mi vida en Villanueva del Río, Sevilla. Trabajaba en las minas de La Reunión. Desde que era casi un niño. Mi padre y mi abuelo también habían trabajado allí. Era el sustento de todo el pueblo, ¿sabe? No había otra cosa. O bajabas a la mina o pasabas hambre. La sesión avanzaba, y la voz de Manuel ganaba cuerpo, como si el mismo dolor le diera fuerza. Aquella mañana del 28 de abril de 1904, todo parecía normal. Me despedí de mi esposa, Carmen, y de mis tres pequeños, Lucía, José y Antonia. Lucía apenas tenía 5 años. Me acuerdo que me abrazó fuerte y me dijo que no me fuera. Algo en su carita me hizo dudar, pero el deber me llamaba. Hizo una pausa, como quien se ahoga en un recuerdo. Bajé a la galía número 3 con mis compañeros, Francisco Ruiz, Antonio Gómez y Miguel Torres. Amigos de toda la vida. Éramos como hermanos. Nos reíamos mientras trabajábamos, contábamos chistes para olvidar el miedo que siempre estaba allí, en la oscuridad. La voz de Manuel se quebró por un instante. Todo cambió en un suspiro. Hubo un estruendo, un crujido como si la tierra misma gritara. El techo de la galía cedió sobre nosotros. No hubo tiempo de correr. Apenas sentí el golpe. Luego, oscuridad. Al principio creíamos que seguíamos vivos. Nos hablábamos entre nosotros. Miguel se quejaba de la pierna, Francisco rezaba en voz alta, y Antonio lloraba. Yo trataba de buscar una salida, pero la roca nos había sepultado. El aire se volvió pesado. Empecé a notar que algo andaba mal cuando nuestras voces no parecían tener eco. Manuel se detuvo, y un largo silencio invadió la habitación. Luego, continuó, pasó un tiempo. No sé cuánto. Podían ser horas o días. Caminábamos por la mina, llamábamos ayuda, pero nadie respondía. Era como estar atrapados en un sueño. Un sueño del que no podíamos despertar. La tristeza en su voz era tangible. Una tarde. Si es que allí había tardes. Encontré a mi familia. Vi a Carmen, en nuestra casa, llorando, con Lucía abrazada a su falda. Grité su nombre, intenté tocarla, pero mis manos la atravesaban como si fuera niebla. Carmen no me veía. Ni me sentía. Y entonces supe. Supe que ya no pertenecía a ese mundo. No quería aceptarlo. No podía. Me quedé cerca de ellos, en casa. Veía crecer a mis hijos sin poder decirles cuánto los amaba. Vi a Carmen envejecer, y luego enfermar de pena. Cada día era una punzada en el alma. La sesión había traspasado cualquier límite de lo sobrenatural, era la confesión de un corazón roto más allá de la muerte. Francisco, Antonio, Miguel y yo. Nos quedamos juntos mucho tiempo, vagábamos por la mina y el pueblo. A veces tratábamos de hacer sentir nuestra presencia, una brisa repentina, un susurro en la noche. Pero nadie nos escuchaba. El relato tomó un matiz aún más sombrío. Durante años vivimos en esa penumbra. Hasta que un día, una luz apareció. Una figura. Era un hombre, vestido de blanco, sereno.
Se acercó y nos habló sin palabras. Nos hizo entender que podíamos dejar el dolor atrás. Que era hora de irnos a un lugar donde todo ese sufrimiento se disolvería. La voz de Manuel se suavizó, como si recordara un sueño dulce. Francisco fue el primero en irse, siempre fue el más valiente. Luego Antonio y Miguel. Yo dudé. No quería dejar a mi familia. Pero la figura me mostró algo. Me mostró que ellos estarían bien. Que yo podía amarlos desde otro lugar. Un suspiro leve se oyó en la grabación. Di el paso. Crucé. Y sentí una paz que no había conocido en vida. Una paz que no tiene nombre. Una paz que cura todas las heridas. Antes de que la voz de Manuel se desvaneciera por completo, algo más brotó de su alma como un río contenido durante demasiado tiempo. Cuando crucé esa luz, dijo con un susurro tembloroso, me encontré en un lugar que no puedo describir del todo. No era como la tierra, pero tampoco era como me imaginaba el cielo. Era un espacio de calma, de comprensión. Manuel explicó que allí no estaba solo. Espíritus luminosos, seres de bondad indescriptible, lo esperaban. Fueron ellos quienes lo llevaron a lo que llamó el Hospital de las Almas. Era un edificio grande, sin paredes sólidas. Parecía hecho de niebla y de luz. Dentro había camas, pero no como las de aquí. Cada cama era como una fuente de calor y consuelo. Allí descansábamos los que llegábamos rotos. No del cuerpo, sino del espíritu. Manuel relató que durante lo que podrían haber sido días, o tal vez años, el tiempo allí no se sentía igual, permaneció en ese hospital, atendido por seres que sanaban no con medicinas, sino con amor, paciencia y comprensión. Sentí como lentamente me liberaba del dolor. De la tristeza de haber dejado a Carmen y a mis niños. Sentí como me desprendía de la culpa, del miedo, de la angustia que me había anclado tanto tiempo. Allí, Manuel revivió recuerdos felices, no para entristecerse, sino para agradecerlos. Vio escenas de su infancia, la sonrisa de Carmen el día de su boda, el primer paso de su hija Lucía. Cada imagen se fundía en su interior como una llama tibia que cerraba heridas invisibles. No estábamos olvidados, dijo Manuel con voz apenas audible. Cada lágrima de nuestras familias, cada pensamiento de amor, llegaba hasta allí como un soplo de aire puro. Nos ayudaba a sanar. Finalmente, cuando su alma estuvo lista, los guías espirituales le ofrecieron la oportunidad de seguir su camino hacia esferas de mayor luz, donde la vida continuaba, no con olvido, sino con un amor aún más grande. Y allí supe. Susurró antes de desvanecerse, que no hay despedidas eternas, solo cambios de forma. Y que algún día, volvería a abrazarlos de nuevo. La historia de Manuel Jiménez es un recordatorio profundo de que el amor trasciende incluso las barreras de la muerte. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre el dolor invisible que cargan las almas que parten de forma repentina y la importancia de sanar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El Hospital de las Almas, donde Manuel fue acogido, simboliza ese espacio de redención y consuelo que a menudo imaginamos como un refugio divino para los corazones rotos. Allí, entre luces y susurros de compasión, pudo desprenderse del peso del dolor humano y reconciliarse con su historia. Nos enseña que aunque las despedidas duelan, el amor genuino nunca se pierde, permanece como un hilo invisible que conecta a quienes se aman, más allá del tiempo y del espacio. También nos recuerda que cada pensamiento amoroso, cada lágrima sincera, es capaz de cruzar dimensiones y llegar hasta quienes partieron. La historia de Manuel no solo es un relato de tragedia, sino de esperanza, un testimonio de que, al final, la vida continúa en otra forma, y que las almas rotas pueden encontrar la paz que alguna vez creyeron perdida. Nadie está verdaderamente solo cuando el amor es su guía.